Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Willy Alvarenga y por los próximos breves minutos te estaré informando acerca del plan de salvación. Así es, mi amigo, existe un plan de salvación en las páginas del Nuevo Testamento. Dios, en su infinita misericordia, desea que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4 nos dice acerca de ello. Otro pasaje que nos habla acerca del amor de Dios para con usted es segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, donde el apóstol Pedro dice, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Dios desea que usted esté en el cielo. Dice Romanos capítulo 5 y verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que como podemos ver, estos pasajes nos enseñan que Dios ya hizo su parte. Dios desea que estemos en el cielo. Sin embargo, es imperativo que usted reconozca también lo importante que es la obediencia para poder estar en el cielo. En cuanto a la obediencia, dice Dios en su palabra en Mateo capítulo 7 y verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como podemos ver este pasaje, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje nos dice que los que van a estar en el cielo son aquellos que hacen su voluntad. La obediencia es un imperativo en la vida del ser humano para poder estar en el cielo algún día. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, dice el escritor de los Hebreos que Cristo es el autor de eterna salvación, pero solamente a los que le obedecen. Esperamos en Dios que usted pueda considerar en esta ocasión obedecer a nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de usted para que pueda ser salvo? Bueno, según lo que hemos leído en Mateo 7 y verso 21, usted necesita hacer la voluntad de Dios para poder estar en el cielo. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la salvación? Bueno, a eso se le conoce como el plan de salvación. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 y verso 16. Usted, para poder ser salvo, necesita primeramente escuchar el Evangelio de Cristo. La pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bueno, en Romanos capítulo 1 y verso 16 dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que creyere, al judío primeramente y también al griego. Pero también el Evangelio consiste en un mensaje poderoso, en un mensaje que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. En esta sección de la Escritura dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, mi amigo, el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección. Este fue el mensaje que el apóstol Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, le animo a que por favor busque Hechos capítulo 2. Podemos ver aquí cómo en este capítulo el apóstol Pedro se pone en pie con los 11. Hechos capítulo 2, versículos 11 en adelante. Se pone en pie y Pedro comienza a predicar el Evangelio de Cristo, comenzando por el versículo 22. Dice el apóstol Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Note, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Note cómo en este pasaje
junto con el versículo 32 de Hechos capítulo 2, donde dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En esta sección de la Escritura el apóstol Pedro le dice a la gente que Cristo murió y que Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Acuérdese, 1 Corintios 15, 1 al 4, muerte, sepultura y resurrección. Este es el mensaje que el apóstol Pedro le predicó en el día de Pentecostés. Note lo que dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note la reacción de las personas al escuchar este mensaje. Dice, Lucas registra en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Hemos matado al Salvador, a Cristo. Pedro les dice, esto es lo que tienen que hacer. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bonito, qué hermoso. Un mensaje como 3,000 personas. Hoy en día 3,000 sermones para que una persona se pueda convertir. Necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a esto. Pero podemos ver cómo se le predicó el Evangelio, las personas respondieron al mensaje de salvación. Y podemos notar que la persona escuchó el Evangelio de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Creyeron en este mensaje, de otra manera no se hubieran compungido de corazón. Se arrepintieron de sus pecados, por implicación, Hechos 2:41. Confesaron a Cristo como el Hijo de Dios, nuevamente por implicación, como se hizo en Hechos 8:37 y como lo demanda Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y fueron sumergidos, fueron bautizados para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptisma, que significa sumergir en el agua, introducir en el agua. Estas personas fueron sumergidas, bautizadas en agua para el perdón de sus pecados. Así es, el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 22 y versículo 16 también así lo enseña. Así que, ¿qué es lo que usted debe de hacer para poder ser salvo? Usted debe escuchar el Evangelio de Cristo. Debe creer de todo corazón en ese mensaje. Debe arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Después de esto, cuando usted sale de las aguas del bautismo, el Señor le ha añadido a su iglesia. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fueron añadidos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y Efesios capítulo 5 y verso 23 lo comprueban. Cuando usted ya está en la iglesia del Señor, usted está donde están los que han de ser salvos. Hechos capítulo 2 y verso 47. Y estando en la iglesia, usted debe de permanecer firme, siempre trabajando en la obra del Señor. 1 Corintios 15, 58. Debe ocuparse en su salvación con temor y temblor, sabiendo y reconociendo que puede perderla. Filipenses 2 y versículo 12. Debe permanecer fiel hasta el fin para que usted un día pueda recibir esa corona de justicia que menciona 2 Timoteo 4:8, esa corona de vida que menciona Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Espero en Dios usted haya considerado este plan de salvación que Dios ha estipulado en las páginas del Nuevo Testamento. Si usted no ha hecho esto, como se lo he explicado en las páginas de la Biblia, le animamos en el nombre del Señor a que se ponga a cuentas con Dios. Sería triste llegar en el día del juicio y darse cuenta que usted no obedeció como se hizo en los tiempos de la Biblia. Acuérdese, no hay en ninguna parte de la Biblia la oración del pecador, es decir, una oración en la cual la persona se comunica con Dios y luego después de terminar esa oración ya es salvo. No hay ningún ejemplo bíblico en cuanto a la oración del pecador.
La gente tiene que escuchar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, Hechos 2:38, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Hechos 8:37, ser bautizado para el perdón de los pecados, Marcos 16:16, y vivir fiel hasta el fin, Apocalipsis 2:10. Nuevamente, si usted no ha hecho esto, le animamos en el nombre del Señor a que considere hacerlo hoy, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Muchas gracias por considerar este breve estudio de la palabra de Dios. Este es su servidor, Willy Alvarenga. Que Dios le bendiga.